Jorge Gómez Gallego, como lo dijimos ahorita, es parte del Polo Democrático Alternativo, es diputado de Antioquia y siendo de un sector que no es el mismo de la hoy ministra de Trabajo, Clara López, que siempre ha estado de frente con el presidente Juan Manuel Santos, tanto que lo apoyó en su campaña de reelección. A diferencia de ese sector, pues el matiz, llamémoslo así, de Jorge Gómez Gallego, que es el mismo del senador Jorge Robledo, están a la otra orilla del gobierno nacional, hacen parte de la oposición. No obstante, apoyan el proceso de paz, quiere que haya acuerdo final y que se realice el plebiscito y que ojalá gane el sí. ¿Es así o no, Jorge Gómez Gallego? Así es, Roger, exactamente como lo ¿Por he qué, dicho. estando en la oposición, tan cercanos a esa idea de la paz? Pues lo primero que hay que decir es que cuando se fundó el Polo, hace 10 años, en el ideario de unidad y en los estatutos quedó establecido con claridad que el Polo es contrario a la utilización de la violencia como mecanismo para dirimir los conflictos entre los colombianos. Eso quedó claro, Sí. que el Polo rechazaba ese método. Pero también quedó claro una cosa, que el Polo era partidario y es partidario de una solución negociada al conflicto armado que reconocemos existe en Colombia, que tiene una inspiración política, que es un grupo político que se alzó en armas contra el Estado, o varios grupos políticos que se alzaron en armas contra el Estado, con el propósito de tomar el poder, y ese conflicto no se ha podido dirimir por más de 50 años. Sí. Y hemos creído siempre que hoy la única salida viable es una solución política negociada, que es la decisión que tomó el gobierno de buscarla y las FARC de aceptarla. Sí. Y después de 4 años de negociación, al parecer estamos muy cerca de que se logre una solución política negociada al conflicto. Entonces, consecuente con eso, todo el Polo tiene que estar decididamente respaldando la salida política negociada al conflicto. Sí, son realmente coherentes. ¿Qué le ven ustedes? Es más, perdóneme, le digo, Sí. si podemos decirlo con algo de arrogancia, ¿Qué? antes que Santos, antes que cualquier gobierno, el Polo lo planteó. Claro, planteó porque como hace parte salida. de su ideario Hace parte de político. nuestro ideario. Así está de claro. ¿Qué le ven ustedes, Jorge Gómez Gallego, que cojea en ese acuerdo de paz? Porque los uribistas, los de Centro Democrático, pues dicen que sí están con la paz, pero están invitando a que la gente vote no al plebiscito, o sea, que no refrenden el acuerdo de paz, porque le ven muchos problemas, entre ellos el tema de la impunidad y el tema de la elegibilidad de los próximos, y ojalá sea así. Aquí cuando yo digo esto me gano más de un problema porque me escriben por Facebook y me señalan porque estoy aquí invitando, pero bueno, yo soy amigo del acuerdo de paz, ¿qué se va a hacer? Próximo, ojalá, acuerdo de paz y plebiscito con el sí. ¿Qué es lo que ustedes le ven a diferencia o tal vez en concordancia con Centro Democrático? El Centro Democrático plantea esas dos objeciones principales, Sí. lo de lo que llaman impunidad y lo de la participación política de quienes se reintegren a la vida civil. Yo creo que el principal problema del plebiscito, esos son problemas que se pueden discutir, Sí. pero el principal problema es Santos. Y cada que a Santos abre la boca es como si le pusiera una carga de profundidad al sí en el plebiscito. Ya. O sea, vamos a hacer plebiscito en medio de una amenaza de reforma tributaria. Sí. Vamos a hacer plebiscito tomando todas las medidas antipopulares que adopta Santos. Acaba de mandar 5.000 soldados colombianos al exterior a combatir en guerras imperialistas. Bueno, por todos los lados. El principal fardo, el principal ladrillo que tiene que cargar este proceso es el propio gobierno de Santos. Ahora, sobre esas observaciones que hacen no solo los del Centro Democrático, sino algunos sectores que sin ser uribistas le encuentran esa objeción a los acuerdos, que va a haber impunidad y que van a participar en política unas personas que han sido en el pasado criminales. Esa, dijéramos, es el meollo de la oposición que uno encuentra en la calle de la gente es esa. Pero yo les quiero hacer esta reflexión a esos ciudadanos que tienen esa percepción. Todo acuerdo de paz. El gobierno dice, no va a haber impunidad. Bueno, yo soy un poco francote, pues algo de impunidad tiene que haber. Tiene que haber. Yo le pregunto a los ciudadanos que padecieron la violencia liberal conservadora, después de que Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez se reunieron y firmaron el acuerdo del Frente Nacional, ¿cuántos chulavitas que cometieron barbaridades, crímenes de lesa humanidad, o cuántos guerrilleros liberales que también cometieron excesos fueron a la cárcel? Ninguno. Entonces, pues ahí hubo impunidad, pero Colombia
salió de un conflicto que había causado 300.000 muertos en Colombia. La llamada época de la violencia, que fue tan dramática, tan sangrienta para Colombia. Pero esa es una, pero hay uno más reciente, y en el que es protagonista el doctor Álvaro Uribe Vélez, que es el acuerdo de paz entre el gobierno de César Gaviria y el M-19. Ahí se indultó al M-19, hubo amnistía e indulto total. Y el M-19 había cometido crímenes de lesa humanidad. ¿O no fue un crimen de lesa humanidad el fusilamiento de José Raquel Mercado, el presidente de la CTC? ¿O no fue un crimen de lesa humanidad la toma del Palacio de Justicia? Esos son crímenes de lesa humanidad que en un acuerdo de paz la sociedad tiene que decir si pasa la página o no la pasa. Los zapitos que hay que tragarse, según se dice. Y la pasó. Sí. ¿Cuántos guerrilleros del M-19 fueron a la cárcel? Ninguno. Perfecto. Entonces, ahora con las FARC hay un escenario distinto, porque está la Corte Penal Internacional de por medio, que antes no estaba. Y delitos de lesa humanidad tienen que tener un tratamiento específico distinto. Y para eso se inventaron la justicia transicional. Sí. Porque realmente la justicia ordinaria no ha podido resolver el problema del conflicto. ¿Cuántos miles de años de condena a cárcel tienen los miembros del secretariado de las FARC? Yo no sé, son como 5.000 años de cárcel que tendrían que purgar. ¿Y cuántos están en la cárcel de ese secretariado? No están. El Estado los condena, pero no los puede coger. Exactamente. Entonces, ahora que se van a reintegrar y van a dejar las armas, pues se les va a poner unas penas simbólicas de 5 años que van a pagar con trabajo social o una cosa de esas. Bueno. Y la tropa sí va a ser amnistiada. Yo creo que eso son cosas que pueden molestar a muchos, y podría molestarme a mí, lo que sea, pero eso hay que ponerlo en una balanza. ¿Qué pesa más, eso o la dejación de las armas? Perfecto. Volvamos con la frase un poquitico, digamos, controvertida, o no, muy controvertida por Rey Gómez. No todo tiene que ser exacto como en las matemáticas, en la política. Por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, a propósito de hoy, que no está muy en contra de mucho de lo que se está concediendo en este proceso de paz con las FARC, él fue amigo de la amnistía, ¿o no? Él fue el senador ponente del proyecto que decretó la amnistía y el indulto para los guerrilleros del M-19, que también cometieron delitos de lesa humanidad, y fue amnistía total e indulto total. Bueno, el cambio de posición, el cambio de punto de vista, y yo sí hago un llamado a que este debate lo demos con altura y con argumentos, no con mentiras ni con insultos, porque la verdad es que uno en este debate, Roger, encuentra gente que está en contra de los acuerdos y no es uribista. Y entonces yo no puedo ir a decirle uribista tal y por cual a todo el que está en contra, porque no es cierto. Hay gente que no es uribista, que no quiere Uribe, pero no se traga los sapos, no está dispuesto a tragarse los sapos, ¿cierto? Y habemos otros, muchos, que somos la mayoría, porque usted mira las encuestas, la mayoría repudia el gobierno de Santos, pero está de acuerdo con el proceso de paz. Lo que pasa es que la idea es que no se polarice la discusión de manera política entre santistas y uribistas. Y entonces nosotros no somos santistas, no seremos santistas. Si el referendo fuera por apoyar el gobierno de Santos, yo votaría no de manera definitiva, porque este es un gobierno horrible, el peor de la historia, pero está haciendo una cosa que está en el ideario de unidad y que la necesita Colombia. Entonces, una causa nacional, yo digo, si hay un terremoto bien terrible y hay que salir a apoyar a la gente que está damnificada, yo me puedo unir con los uribistas y con los santistas para salvar a los que están damnificados del terremoto. Claro que sí, ahí yo no me fijo si es santista o uribista. En esto de la paz no me fijo si son santistas o uribistas. Y de hecho, ustedes, los del Polo Democrático Alternativo, que son de izquierda democrática, y los uribistas, que son de centro democrático, de alguna manera se han encontrado en la orilla contraria a Santos. Sí, se han encontrado y sin ser uribistas. Por eso. O sea, claro que nosotros tildamos al uribismo de una falsa oposición, porque se opone al proceso de paz, pero a las otras políticas de Santos, al libre comercio, al neoliberalismo, a las privatizaciones no se oponen, a las EPS, a la ley 100 no se oponen. Entonces, en eso son falsa oposición. Terminemos diciendo que FECODE, que es la Federación de Trabajadores de la Educación del país, también decidió apoyar el sí en el plebiscito. Me imagino que es porque son coherentes los maestros, los educadores del país, como ustedes, los del Polo, alrededor del tema de la paz. Sí, los educadores son un sindicato que ha tenido actitudes democráticas, progresistas, de izquierda, y que lo natural es que estén de acuerdo con los acuerdos. Lo que no quiere decir que estén de acuerdo con César Gaviria Trujillo, quien es el líder del sí por el plebiscito. Pero el líder del que lo nombró el gobierno. Yo no me siento que él sea líder mío. Yo promover el sí, pero no tengo por qué obedecerle ninguna orientación a César Gaviria. Ni los educadores, ni ustedes, los del Polo Democrático Alternativo, quiere decir que estén de acuerdo o que es que apoyen sin ninguna restricción a César Gaviria Trujillo. Sí, no, desde luego. O a cualquiera que esté de acuerdo
con el acuerdo de paz, permítanme, repito la expresión, y sí al plebiscito. Por eso repito, uno puede ser enemigo de Uribe y estar con el no, eso Perfecto, pasa. perfecto. Pero también enemigo de política de Santos y de sus políticas y estar por el sí en el plebiscito. Jorge Gómez Gallego, diputado de Antioquia por el Polo Democrático Alternativo, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Gracias a ti, Roger, por invitarnos y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Gracias a